Tarde. Damos gracias a Dios porque nos permite poder cumplir otro miércoles aquí, ¿verdad? Juntos para poder aprender de su palabra. Para empezar vamos a empezar con una oración. Se me traba la lengua. Le voy a pedir a ver, ¿quién va a ser mi víctima? A nuestro hermano Rafa, que fue el primerito que llegó, que nos dirija en oración, por favor. Oremos. Amado Padre Celestial que estás en el cielo, bendito sea tu nombre. Venimos ante tu presencia, Dios, agradecidos por este día más que nos permitiste estar de pie, Señor. Gracias por guardarnos durante el día, Señor, en nuestras labores, Señor. Te pedimos ahora, Señor, que tú nos has traído aquí a tu casa, Señor, que bendigas tu palabra que será expuesta, Señor. Bendice a tu siervo, Señor, que la va a compartir y que nuestros oídos estén atentos, Señor, a tu consejo, mi Dios. Padre, por favor, trae conmigo a nuestros hermanos también que vienen en el camino, Señor, y seas tú exaltado a través de esta alabanza que estaremos entonando para ti, Señor. Recíbela, Señor, y te alabamos y te glorificamos, Señor, en nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Y si me pueden acompañar, hermanos, en sus Biblias, en el Salmo 145, esta va a ser una buena manera de aprendernos un texto y canto a la vez. Vamos a entonar esta alabanza en el Salmo 145 del verso 1 al 3, y si se lo saben de memoria, acompáñenme cantando. Si no, la Biblia es el perfecto, Amén, ¿verdad? La perfecta manera de poder entonar este canto, ¿verdad? Para la honra y gloria de Él. Entonces, Salmo 145, si me acompañan, y con sus vistas entonemos este canto juntos. Le vamos a pedir al pastor que pase adelante. Vamos a abrir nuestra Biblia
En el Salmo número 74, por favor. Salmo número 74. El segundo salmo, que lleva por título también, o es atribuido a Asaf. Hay un grupo de varios salmos, comenzando con el número 73. Nuestra Biblia tiene por título Apelación a Dios en contra del enemigo. Después dice Masquil de Asaf. Este salmo se le atribuye a un personaje llamado Asaf. ¿Y quién fue Asaf? Bueno, Asaf fue un sacerdote que sirvió en el templo. Era un cantor allí en el templo. Vivió en los tiempos durante el reino de David y posiblemente vivió todavía en el tiempo que reinó Salomón. Asaf estaba encargado entonces de la alabanza, y a él se le atribuye este salmo. Dice ahí másquil de Asaf. La palabra másquil significa que es un salmo de instrucción, o sea que cuando leemos vamos a aprender algo. Hay una instrucción para el que lo lea. Y dice, bueno, antes de leerlo, para entenderlo un poco mejor, eh, yo le puse por tema el lamento de un creyente ante el silencio de Dios. Y déjenme para leerlo y en cuanto leemos tratar de entender algo. Sí es bueno conocer antes un poco el contexto. Es más fácil entender un salmo cuando nos explican a qué se refiere que cuando leemos así de lleno, ¿no? Se ayuda. Bueno, el Salmo 74 fue escrito con motivo de clamar a Dios a causa de estar experimentando la disciplina de Dios. Es decir, Asaf está clamando a Dios porque pues él siente que Dios ha tardado demasiado en ayudarlos, pero Asaf sí sabe que el motivo por el pueblo está sufriendo y el sufrimiento más que nada tiene que ver con que el templo ha sido destruido. Y la forma de culto del pueblo ha sido destruido, el enemigo los está oprimiendo y Asaf sabe que es por rebeldía del pueblo, pero él siente que Dios ha tardado demasiado en auxiliarlos, ¿no? Y entonces él clama a Dios. Este salmo lo que nos enseña son cosas como esta. Por muchos años Dios habló al pueblo hebreo al que él escogió para mostrar su grandeza a las naciones, a este pueblo que Dios quiso que fuera apartado para él. Y por muchos años Dios les habló a través de los profetas una y otra vez, diciendo las mismas cosas. Por cierto, las mismas cosas que se dicen a nosotros, bueno, similares, ¿no? ¿Qué cosas? Bueno, que todo aquel que ha sido salvado por Dios, que ha sido redimido, pues debe servir a Dios. Y si sirve a Dios, ese hombre va, o esa nación, o ese pueblo va a contar con las bendiciones de Dios. Pero el pueblo no escuchó, el pueblo quería ser como las otras naciones. Así es que Dios los dejó que experimentaran lo que era servir a otras naciones y que de alguna manera reflexionaran y que vieran que es más agradable servir a Dios. Porque las naciones los iban a esclavizar y Dios no. Dios en realidad te da sus bendiciones, ¿no? Entonces, ese es el contexto del Salmo 74, ¿no? Un pueblo que desobedeció a Dios está sufriendo y ahora clama a Dios porque Dios no les contesta, pero Dios quiere que aprendan que es mejor servir a Dios que al enemigo. Así es que vamos a leer entonces el verso 1 hasta el verso 23. No es muy largo en realidad, ¿ok? Se puede dividir en tres partes. Del 1 al 11 es el clamor, ¿no? Y Asaf explica cómo están sufriendo. Del verso 12 al 18 vamos a leer, a 17, perdón, vamos a leer que Asaf pasa a acordarse cómo en el pasado Dios les ayudó
y del verso 18 hasta el 23, pues Asaf confía en Dios para que les dé la libertad, recordando el pacto que Dios hizo con ellos. Y si fui un poco rápido, ahorita lo voy a repetir como quiera, ¿ok? Fuera más fácil. Vamos a leer entonces del verso 1 al verso 23, Salmo eh, de Asaf, dice, más que el de Asaf, dice, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Este monte de Sión, donde has habitado, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se parecen a los que levantan el hacha en medio del tupido bosque, y ahora y ahora con hachas y martillos han quebrado todas las entalladuras, han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslo de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Nos vemos ya, no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué te retraes? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Hasta ahí Asaf clama a Dios por la angustia que sienten, especialmente porque ven el santuario destruido, todo su sistema de oración. Y del verso 12 al verso 18, vamos a leer ahora, Asaf va a recordar cómo en el pasado estaban mejor con Dios. Dice así, verso 12, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabeza de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto, abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche, tú estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Eh, Después dice el verso 18 en adelante, el salmo termina donde Asaf entiende que Dios, por las promesas que le había hecho, Él es el único que los puede salvar. Por eso Él clama a Dios que se acuerde de su promesa de salvación. Dice el verso 18 al verso 23. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido. El afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Hagamos una breve oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús, ayúdanos por favor a aprovechar este Salmo número 74. Nosotros reconocemos que en nuestra capacidad, Señor, no nos es difícil, pero confiamos en que el Espíritu Santo nos ayudará a sacar provecho para que nuestra vida te sea más agradable a ti, para que nosotros comprendamos lo beneficioso que es servirte a ti, Dios, y no servir o no usar nuestro cuerpo para servir al sistema de este mundo, Señor. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Salmo 74. Voy a empezar, voy a tratar, hermano, voy a hacer todo lo que pueda por transmitir el mensaje que hay aquí, aunque a veces me cuesta más, algunas ocasiones más que otras. Pero en pocas palabras, Asaf está clamando a Dios porque el santuario ha sido destruido y parece que Dios se tarda en ayudarlos. No sabemos exactamente
¿En qué momento o qué evento de la Biblia Asaf nos está diciendo que el santuario fue destruido y todo fue destruido? Porque en la Biblia hay por lo menos 4 casos donde el santuario fue destruido. ¿Ok? El primero que encontramos fue en una ocasión en el tiempo de Samuel, cuando no había reyes todavía. Israel fue a la guerra contra los filisteos y como estaban siendo derrotados, se les ocurrió llevar el arca del pacto que estaba en Silo. El arca del pacto representa la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Ellos dijeron, para que Dios nos dé la victoria, vamos a traer el arca que está en Silo, y la llevaron, ¿no? ¿Y qué creen, no? Aún así Dios no les dio la victoria porque el pueblo andaba en rebeldía en realidad y pensaban que Dios le iba a ayudar con solamente traer el arca, ¿no? Es como cuando ustedes tienen un problema y andan en rebeldía, dice, pues voy a ir a la iglesia, ¿no? A lo mejor Dios me ayuda cuando vea que voy a la iglesia, ¿no? ¿Usted cree que si anda en rebeldía Dios lo va a ayudar porque viene a la iglesia nada más? Pues no, ¿verdad? No, Dios espera que usted y yo tengamos un genuino arrepentimiento, ¿ok? Si no olvídese que lo van a ayudar, ¿ok? Dios espera primeramente arrepentimiento, que nos volvamos a Él. Bueno, eso pasó con Israel la primera vez que el santuario fue destruido y en esa ocasión el arca fue robada, ¿no? Varios meses estuvo fuera. E Israel sufrió y lloró. Esa fue una ocasión que fue el templo pues afectado, ¿no? La siguiente ocasión, bueno, si refiere a esa ocasión, entonces sí fue Asaf el que vivió en el tiempo de David, que está hablando sobre eso. Pero los siguientes eventos en el cual el templo fue destruido fue muchos años después de que vivió Asaf. Así es que si se refería a esos eventos, Asaf aquí está haciendo una profecía entonces, ¿ok? Porque los eventos que les voy a comentar ahorita, para ese tiempo Asaf ya no vivía, aunque su descendencia sí. O habló él proféticamente de lo que vendría, o su descendencia hizo el salmo y después lo atribuyeron a Asaf, no sé. Pero las siguientes ocasiones de la Biblia en que el templo fue destruido, ¿ustedes se acuerdan? La siguiente ocasión que fue destruido fue cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén, ¿ok? Y los llevó cautivos 70 años. Allí el templo fue destruido y se robaron todos los utensilios, o sea, todo fue robado, ¿ok? Esa fue la otra ocasión. La siguiente ocasión fue en tiempos de Antíoco Epífanes, unos 130 años, ¿no? En el año 168 antes de Cristo. Ya el templo había sido reconstruido porque cuando regresaron de Babilonia el templo fue reconstruido. Pero vinieron después el imperio greco-macedonio, de ahí salió un personaje llamado Antíoco Epífanes. Él también destruyó el templo, robándose todo lo que había, prohibiendo que los judíos hicieran sacrificios. Inclusive fue el hombre que hizo ahí una desolación abominable, que dicen que mató un marrano sobre el altar y todas cosas perversas, ¿no? Eso fue también 130, en el año 168 antes de Cristo. Entonces, esta es la tercera ocasión que el templo fue devastado. Y la ocasión número 4 fue en el año 70 después de Cristo, ¿ok? Cuando el templo fue destruido y toda la ciudad por medio del emperador romano Tito, ¿no? Y desde esa ocasión, el templo no ha sido reconstruido hasta el día de hoy. La Biblia sí dice que el templo que construyó Salomón, así como fue hecho, va a ser reconstruido una vez más. Todavía no sabemos cuándo. ¿Por qué? Porque va a haber una destrucción más todavía, una desolación abominable más. No sé si usted sabía eso, ¿ok? Ok, entonces, Asaf está diciendo que hubo una época en la cual él dice que el templo fue destruido, ¿ok? Y si cada vez que el templo fue destruido, Dios lo permitió como una especie de disciplina para el pueblo. La disciplina vino a causa de que el pueblo que Dios escogió para servirle, pues no quiso sujetarse al gobierno de Dios y ellos quisieron mejor servir a alguien más, ¿no? Entonces aquí vamos a aprender en el Salmo 74 esto. Miren, quiero que piense esto. Si usted es creyente, salvo por la fe puesta en Jesucristo, entonces no solamente usted es salvo, si es salvo, tiene vida eterna, ¿ok? Tiene las promesas de Dios, es un hijo de Dios, tiene las bendiciones de Dios. Ahora en este tiempo presente, algunas son
están, ¿cómo se dice? Están, ¿qué palabra usamos? Eh, es decir, que si usted hace lo que Dios dice, las va a tener, pero si no, pues no las va a tener, ¿ok? Eh, pero también nosotros por esta carne no siempre queremos sujetarnos a Dios siendo Él nuestro amo y nosotros los siervos. A veces queremos nosotros regresar a hacer las cosas que no convienen. Y la Biblia enseña que todo hombre tiene un señor, un amo, ¿ok? La Biblia dice que o es o tu señor es Dios y sirves a la justicia, o tu amo es el pecado y sirves a la injusticia. Pero todo sobre la tierra tiene un señor, ¿ok? O es Dios tu señor, o es el pecado tu señor. Si el pecado es tu señor, entonces vas a sufrir las consecuencias que va a traer tu amo sobre ti. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte, pero servir a la justicia trae vida eterna, ¿no? Para entender mejor el Salmo 74, quiero que lea conmigo Romanos capítulo 6, por favor. Tiene que ver, Romanos capítulo 6 tiene que ver con el Salmo 74. Tal vez me tarde un poco más, si no terminamos el Salmo 74, pues lo continuamos otro día, pero miren, yo quiero que entendamos esto. Romanos capítulo 6 en el verso 15, ¿lo tiene? Dice así, Romanos capítulo 6 en el verso 15. Romanos capítulo 6 y el capítulo 7, estos dos capítulos hablan sobre la necesidad que tenemos nosotros de santificarnos para Dios, de guardarnos para Dios, de servir a Dios, ¿ok? Romanos 6 y 7 son capítulos que nos llaman a la santificación, a lo que en la Biblia llamamos la santificación progresiva, ¿no? Donde, aunque ya somos apartados para Dios, Dios quiere que nos sigamos apartando, donde la responsabilidad es nuestra y por supuesto con ayuda del Espíritu Santo, ¿ok? Y de su palabra y de la oración. Ahora, si no nos santificamos para Dios, siendo Cristo nuestro Señor, de alguna manera nosotros estamos sirviendo al pecado nuevamente. ¿Sí me entiende? Voluntariamente, ¿ok? Lo que vamos a leer es que dice que a todos nosotros Dios ya nos sacó de la esclavitud del pecado para servir a la justicia, o sea, a Cristo. Pero si no servimos a Cristo, aunque usted no hay un punto intermedio, usted y yo automáticamente, pero ahora voluntariamente, servimos al pecado y sufrimos las consecuencias. ¿Sí me entiende? Vamos a leerlo. Entonces, así. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y solamente hay dos amos, ¿o qué dice? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Así que solamente hay dos amos aquí para la humanidad, ¿ok? O es el pecado o es la justicia. La justicia se refiere a lo que viene a Cristo, ¿ok? Dice, verso 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ¿qué éramos antes de ser salvos? Esclavos del pecado. ¿Qué son todas las personas que no son salvas, según la Biblia? Esclavas del pecado, ¿ok? ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Eso es terrible, ¿no? Se oye fuerte, pero así es. Y después sigue diciendo eh, en el verso 18 dice, y libertados del pecado, o sea, usted y yo hemos sido libertados del pecado, y Dios quiere libertar a toda la humanidad en realidad, ¿ok? Dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿De quién somos siervos? De la justicia, ¿ok? ¿Y quién manifestó la justicia de Dios? Jesucristo, ¿no? ¿No? Dice, verso 19. Dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad. En pocas palabras, dice Pablo, hablo así para que me entiendan, ¿no? Dice, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, o sea, antes cuando éramos esclavos del pecado, dice Pablo que hacíamos solamente inmundicia e iniquidad. ¿Con qué?
con nuestros miembros, ¿ok? Con todo lo que tenemos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos, dice. Así dice ahora, o sea, ahora que ya somos siervos de Cristo, hemos sido justificados, dice, así ahora para santificación, y santificación significa apartarse para Dios, ¿eh? Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Sí entienden lo que está hablando aquí? Hay un llamado a servir a Cristo, ¿ok? Hacer todo lo que es justo delante de Dios y dejar de hacer lo que es injusto, lo que se opone a la justicia, porque eso es servir al amo que se llama pecado. Y en el verso 20 continúa, dice así, porque cuando erais esclavos del pecado, éramos esclavos del pecado y decíamos que éramos libres, ¿cierto? ¿Qué cosa, no? El mundo dice que el que se rinde a Cristo se ha hecho un esclavo, ¿no? Y el que se queda en el pecado es libre. No, Pablo dice, no es al revés, dice, ¿ok? El pecado te esclaviza, dice, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? ¿Qué cosechamos? Qué bueno cosechamos cuando éramos esclavos del pecado. ¿Qué bueno obtuvimos? Puros dolores, ¿no? Dice, porque el fin de ellas es muerte. O sea, servir al pecado nos lleva a la muerte, ¿no? Dice el verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Lo que nos corresponde es la santificación. Santificación significa apartarnos para Dios, ¿ok? Dice, y como fin, la vida eterna. La vida eterna no la obtenemos por apartarnos para Dios. La vida eterna la obtuvimos por la fe puesta en Jesucristo. Pero como tenemos vida eterna, Dios nos demanda que le sirvamos a Él. ¿Sí entendemos, verdad? Dice verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en pocas palabras, esto que acabo de leer significa esto. Ya que somos salvos, entonces nuestro Señor es Jesucristo y hay que servir a Jesucristo porque Jesucristo paga bien. Nos ha dado vida eterna, nos ama, nos adora, nos tiene sus promesas, Él quiere bendecirnos, quiere cuidarnos. ¿Sí me entiende? Si hablamos de Jesucristo como un amo, es un buen amo, ¿cierto o no? ¿O es Cristo un mal amo? ¿Cristo es un mal Señor? ¿Te ha pagado mal? ¿Qué mal te ha hecho Jesucristo hasta el día de hoy? ¿Ok? Pero si aún siendo cristianos, lo que Pablo está diciendo es, si no queremos servir a Cristo, aunque el pecado ya no es nuestro amo, no nos puede obligar, dice que voluntariamente, cuando no servimos a Cristo, voluntariamente regresamos a servir al pecado. Y el pecado aquí es personificado, ¿ok? Como una persona. Así es que cada vez que nosotros no servimos a Cristo, dice Pablo que estamos sirviendo al pecado. Y cada que servimos al pecado, vamos a sufrir las consecuencias porque el pecado siempre nos va a pagar mal. Así es que la decisión es de nosotros, ¿ok? Cristo nos ha dado esa libertad. Recuerden que Cristo siempre ha querido que los hombres le sirvamos voluntariamente, por amor, como Dios lo quiso hacer con Adán cuando estaba en el paraíso, ¿ok? Por amor. Bueno, esto que acabo de explicarles aquí es exactamente lo que pasó en el Salmo 74, pero con el pueblo hebreo. Dios le dijo a ellos que le sirvieran a Dios, ¿ok? Eh, Muchas veces, voy a leer un texto al respecto, muchas veces hemos leído la Biblia al respecto de que Dios habló una y otra vez al pueblo hebreo para decirles, hey, no vayan a copiar lo que hacen otras naciones, no sigan su idolatría, sírvanme a mí, el Dios verdadero, ¿no? ¿Cuántas veces hemos leído eso, no? Mira, solamente por leer algunos textos al respecto, vaya conmigo a este, a, déjele, le consigo un texto que busqué. Segundo libro de Crónicas, por ejemplo, capítulo 36. Segundo libro de Crónicas. Vamos a ver ahora cómo Dios les habló al pueblo hebreo, también que se santificaran para Dios.
Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Y vamos a ver qué es lo que hizo el pueblo, ¿no? Si respondió al llamado de Dios que les hizo con amor para que le sirvieran a Él. ¿Lo tiene? Verso 15 al 21. Capítulo 36 de segundo libro de Crónicas, verso 15 al 21. Dice, dice así. Dice, y Jehová el Dios de sus padres, dice, está hablando a los judíos, ¿ok? Y Jehová el Dios de sus padres, dice, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Qué es lo que hacía Dios con el pueblo hebreo? Constantemente le enviaba palabras, ¿ok? ¿Por qué? Porque los amaba. Es como hoy en día con la iglesia, que Cristo constantemente nos está dando su palabra, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque nos ama, ¿no? Ahora, hago una pregunta, hermano. ¿Qué siente o no sé, qué experiencia tiene usted personal, ok? Cada vez que hay oportunidad de una predicación, cada vez que hay oportunidad de que un hermano pase a compartir algo, cada vez que hay un estudio, no sé, cada vez que hay algo, ¿qué experiencia, cómo lo experimenta usted? ¿Lo aprecia? ¿Lo anhela? ¿O más bien es de la actitud? Otra vez de seguro nos van a regañar yo, ¿no? Nos van a pedir de seguro. O sea, ¿cómo lo experimenta? Porque lo que Dios está haciendo es por amor, está enviando su palabra constantemente. Ahora, vamos a ver cómo respondió el pueblo hebreo y a ver si en algo se pareciera a la iglesia de hoy en día. No, yo no creo, ¿verdad? Pero no sé. Entonces dice así, leamos otra vez el verso 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia, dice, de su pueblo y de su habitación. Verso 16. ¿Cómo respondió el pueblo? Dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, o sea, se burlaban de ellos, escarneciéndoles, ¿no? Y menospreciaban sus palabras, dice, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio, dice. Sí, pueden ver por un lado Dios queriendo que el pueblo le sirva para que los pueda bendecir, y por otro lado el pueblo despreciando el llamado de Dios. Ahora, textos como estos hay muchos en el Antiguo Testamento y por cuestión de tiempo no voy a leer todos, pero regresemos al Salmo 74, por favor. Salmo 74. ¿Ya regresamos? Vamos a leer la primera parte, entendiendo entonces esto, que el pueblo hebreo tenía al Dios todopoderoso con ellos, pero llegaron a pensar que podían vivir pues como ellos quisieran, ¿no? Y muchas veces y por mucho tiempo Dios advirtió al pueblo que su rebeldía y pecado les traería consecuencias disciplinarias. Dios lo que enseña en el Salmo 74 es que tener un amo diferente a Dios trae consecuencias terribles. De hecho, vaya, no pide el Salmo 74, pero es importante leer esto que anoté aquí en segundo libro de Crónicas, capítulo 12 también. No lo pensaba leer, pero sí es importante. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, por favor. En el verso 1 hay una historia también del pueblo hebreo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, por favor. ¿Lo encontró? Esta historia que voy a leer es similar a lo que leímos anteriormente, donde Dios enviaba su palabra y el pueblo no la recibía. Bueno, esto pasó con el hijo de Salomón.
Cuando el hijo de Salomón comenzó a gobernar, arrastró a todo el pueblo para que no sirvieran a Dios, y Dios le dijo ahí cuál iba a ser la consecuencia de eso. Vamos a leer, dice así. Verso 1 dice, cuando Roboán se llamó el hijo de Salomón, cuando Roboán había consolidado el reino, o sea, imagínense, ¿no? Cuando logró hacer que el reino estuviera estable, no se esperaría, pues quisiera lo mejor, ¿no? Cuando Roboán había consolidado el reino, dice, dejó la ley de Jehová. Y todo Israel con él, ¿no? Es como si dijéramos, cuando por fin nosotros logramos estar estables con ayuda de Dios, le abandonamos, ¿no? Es algo similar a eso, ¿no? Dice, y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el quinto año del rey Roboán, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén con 1200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, tuquienos y etíopes, no tenía números, era un gran ejército. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Samaías a Roboán y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel se humillaron y dijeron, justo es Jehová, o sea, reconocieron que Dios iba a castigar por su rebeldía, ¿ok? Dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré. Antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos, escuchen esto, cómo concluye ahí, para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. O sea que cuando el pueblo con su rey se rebelaron contra Dios, Dios los iba a disciplinar a través de una nación, ¿ok? Egipto. Pero ellos pues se humillaron, se arrepintieron. Ahora Dios dijo, no los voy a destruir, pero sí los voy a disciplinar. Si ven la diferencia, no significa que Dios no permitió que estas naciones llegaran. Sí, esas naciones llegaron y los hicieron esclavos. Dios dijo, voy a dejar que esta nación no los destruya, nada más que los haga esclavo. Y pone ahí, por un breve tiempo. Ahora, hay que tener cuidado porque esa palabra breve tiempo podían ser un año o podían ser 20 años, ¿ok? Así es Dios, ¿ok? ¿Y por qué lo hizo Dios? Porque odiaba a su pueblo, no se habían ya arrepentido. No, es que Dios no puede ser burlado, ¿ok? Dios siempre quiere que aprendamos la lección. Y Dios quiso que si ellos querían saber lo que era dejar a Dios, pues ahora lo van a experimentar. Por eso Dios dijo, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Porque habían servido a Dios y Dios los había tratado bien. Había firmado el reino de ellos. Pero pues no quisieron el gobierno de Dios. Dios dice, ok, entonces que los gobiernen las naciones. Y el gobierno de las naciones pues, era terrible, ¿no? Era esclavitud. Es algo similar con nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces Cristo nos dice, hey, sírvanme a mí? Sigan mis mandamientos que traen bendición, ¿no? Y nosotros, a veces igual somos de necios, ¿no? Y no queremos, nos rebelamos, ¿no? Queremos ser igual que los demás. Entonces muchas veces Dios hace eso, ¿ok? Nos dice, ¿no quieren servirme a mí? Ok, no los voy a destruir porque son mis hijos. Les prometí vida eterna. Dios no se va a echar para atrás, ¿cierto? Están limpiados con la sangre de Cristo. Pero los voy a dejar tantito, ¿ok? Para que vean la diferencia entre servirme a mí y servir a su pecado. Para que sientan. Por un poquito de tiempo nada más, ¿no? Y ese poquito de tiempo a veces tarda, ¿eh? Bueno, les conté esta historia porque exactamente de eso está hablando Asaf en el Salmo 74, ¿ok? Ya Dios los entregó a la destrucción de una nación. No sé si es Babilonia o no sé qué otra nación será, posiblemente Babilonia, de eso está hablando. Pero Asaf está desesperado porque ese breve tiempo, pues ya se tardó, ¿no?
Y Asaf dice, Señor, ¿hasta cuándo? Entonces, bueno, en base a eso es que está el Salmo 74. Y ahora sí, estamos en el Salmo 74. Después de toda esta introducción, démosle un repaso breve al Salmo 74. Y lo primero que encontramos del verso 1 al 11, todo el verso 1 al 11, pues no es una queja de Asaf en realidad, más bien es una súplica desesperada de un hombre que siente que Dios ya se tardó demasiado en ayudarlos. ¿Sí entendió? Es la súplica de un creyente que está sufriendo y que entiende que es disciplina de Dios, pero que siente que Dios se tardó demasiado, que por eso está clamando a Dios. Por eso él comienza así en el verso 1, dice, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? No, ahora la pregunta es, ¿Dios los desechó para siempre a su pueblo? No, en realidad Dios al que salva nunca te desecha para siempre. A veces te permite y nos permite que suframos por rebeldía, ¿cierto? Pero cuando Dios nos disciplina y después calla, decir como que nos abandona, no nos abandona, ¿ok? Pero sentimos que nos abandona, ¿sí, sí o no? Y sentimos que es una eternidad. Y pasa una semana y 2 semanas y un mes y dice, Dios, ya fue demasiado, ¿no? Dios, ¿por qué me has abandonado? Es un sentimiento, ¿cierto? No significa que Dios te abandonó. Pero eso es lo que experimentamos. Consecuencia de dejar el gobierno de Cristo, ¿ok? Es lo que estaba experimentando el pueblo y Asaf lo está diciendo a través de esta poesía, ¿no? Después dice ahí, ¿por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? ¿No? Y Asaf sí sabe, ¿ok? Pero en esa pregunta él está exclamando, ¿no? Señor, ¿por qué te has enojado demasiado, ¿no? Contra tus ovejas. Recuerden que es contra el pueblo que ha sido redimido por Dios en este caso. Y en el verso 2 dice, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos. Ahora, eso de acuérdate, ¿creen que Dios ya se había olvidado? No, el que se había olvidado es el pueblo, ¿no? ¿Qué cosa, no? Miren cómo somos nosotros. Y así era el pueblo de Israel en muchas ocasiones, ¿no? Era el pueblo que se olvidaba de Dios, porque Dios nunca se olvida, y Dios como no se olvida, pues lo disciplina, ¿no? Y el pueblo cuando está siendo disciplinado, él piensa que Dios se olvidó. No, si Dios se había olvidado, no te disciplinaría. Entonces, es el pueblo que se olvida de Dios. Ok, cuando usted sienta que Dios lo ha dejado, Dios no lo ha dejado a usted, ¿ok? No, no, usted ha dejado a Dios. No más que usted siente como que Dios se ha ido de usted. Pero analice bien el asunto y verá que hemos sido nosotros los que no nos hemos ido. ¿Sí estamos? Cuando usted siente entonces un alejamiento de Dios, analice bien el asunto primero. Dios nunca se ha apartado, jamás. En realidad usted y yo nos hemos apartado, pero siempre buscamos un culpable, ¿no? Entonces, ahora esto es muy humano, ¿ok? ¿Lo podemos sentir? Sí. Asaf lo sintió. Así es que sí es humano, pero no es necesario llegar a este punto, ¿no? Y en el verso 3 sigue clamando Asaf, dice, le dice a Dios, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. O sea, Asaf está diciendo, Dios, ¿no ves que el santuario está destruido? Y después sigue diciendo en el verso 4, tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. O sea, Asaf miraba que el templo está destruido, el santuario está destruido, pues, y que el enemigo está ahí y el enemigo habla contra Dios sin ningún temor. Y ellos han puesto sus escudos por señal ahí, señal de su dominio y gobierno de ellos. Y después dice ahí, en el verso 5, se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque, así los veía Asaf, ¿no? Como aquellos que están dispuestos para eliminar lo poco que queda de Israel, ¿no? Dice, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras, dice, han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Es lo que está contando Asaf que ha pasado, ¿ok? Ahora, ¿Dios permitió esto? Sí. ¿Por causa de quién? Por causa de el pecado del pueblo que dejó el gobierno de Dios. Dijeron en su corazón, el enemigo, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Una sinagoga era un lugar de reunión, ¿ok? Dice, no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo.
¿Hasta cuándo Dios se afrentará el angustiador? Nos afrentará el angustiador. ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? En pocas palabras, Dios, ¿por qué has permitido que nos pase esto? O sea, Asaf reconoce que fue Dios el que permitió esto, ¿ok? Pero miren, lo que encuentro yo aquí es esto, que todo lo que Asaf y el pueblo tuvieron antes, ahora lo están añorando. Ahora que ya sufren las consecuencias de dejar a Dios, que son que el enemigo los ha dejado en ruinas, que el enemigo los amenaza continuamente, que les ha quitado su lugar de reunión, ahora que miran que Dios ha guardado silencio, que no hay más profetas, no hay más quien predique la palabra de Dios, ahora sí están pidiendo eso. ¿Sí me entiende? ¿Qué cosas, no? Antes lo tenían y no lo aprovecharon. Ahora que no lo tienen, lo están pidiendo, ¿no? Miren, en la iglesia de hoy pasa algo similar. Cuando tenemos todo, no lo apreciamos, ¿ok? Cuando tenemos demasiada predicación buena, decimos, no, no necesitamos tanto, ya nos hartamos, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de servir, decimos, no, ¿para qué tanto servicio, no? Cuando tenemos un lugar bonito con aire, decimos, no, ni siquiera nos percatamos del lujo, ¿no? Pero llegará el día, puede llegar el día. Dios no quiere que pase eso, ¿ok? Puede llegar el día en que no tengamos nada de esto. Y entonces, ¿cuánto lo aclamaremos, no? Y algunos hermanos, no por rebeldía, sino porque algunos han regresado a nuestros países y cuando han estado allá nos hablan, ¿no? Hermanos, cómo extraño la iglesia, ¿no? Extraño el edificio, extraño la predicación, extraño los servicios, extraño las reuniones, los extraño a ustedes, ¿no? Extraño los estudios, extraño todo eso, ¿no? Y eso que no ha sido por rebeldía o que ha sido porque algunos han tenido que ir. Pero imagínense cuando por rebeldía Dios nos quita todas estas cosas. ¿Sí me entiende? Por eso Asaf está diciendo, Dios, ya pasó demasiado tiempo, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a tenernos así, mirándonos cómo el enemigo nos amenaza? Mirando cómo nuestros lugares de reunión están destruidos, mirando cómo el templo, el santuario donde te servíamos está destruido, mirando cómo en vez de nuestros símbolos están los del enemigo. Señor, ¿hasta cuándo no hay profeta quien hable? ¿Hasta cuándo no hay predicación, no hay mensaje tuyo? ¿Sí me entiende? ¿Era terrible o no era terrible? Sí, Dios nunca quiso que llegaran a ese punto, ¿ok? Así como tampoco quiere que su iglesia experimente esas cosas, pero puede pasar. ¿Cuándo? Cuando usted diga, no quiero servir a Cristo. Ah, mi Señor, es mucho, ¿no? ¿Sí me entiende? Bueno, después de eso, para no detenerme tanto, del verso 12 en adelante, ahí tenemos la segunda parte, en el verso 12, la disciplina comienza a hacer efecto, ¿no? Que Dios haya permitido que el pueblo, pues haya sido en parte, pues asolado. Ahí viene la cosecha, ¿no? Sí, porque Dios da disciplina con un propósito correcto, que ellos reaccionen, ¿no? Y digan, qué bien estábamos con Dios. Vamos a regresar a Dios. Y en el verso 12 lo tiene, vamos a leer. Miren cómo ahora Asaf lleva al pueblo y a nosotros a recordar lo bonito que era estar con Dios, servir a Dios. Primeramente, cómo era en el pueblo hebreo. Pero usted y yo también lo podemos recordar, ¿no? Lo bueno que ha sido Dios, porque Dios siempre ha sido bueno, ¿no? Ahora, miren cómo lo recordaba Asaf en el contexto del pueblo hebreo. Dice así, verso 12, está recordando, ¿ok? Pero mi Dios, pero Dios dice, es mi rey. Ahora ahí se acuerda, ¿no? Ahora sí, pero Dios es mi rey, dice. Desde tiempo, desde el tiempo antiguo, ¿no? Y las obras, va a recordar las obras que hizo, ¿ok? En Israel. El que obra salvación en medio de la tierra. ¿Quién dio salvación al pueblo hebreo cuando estaba en Egipto? Dios, ¿no? El que salva. Dividiste el mar con tu poder. ¿Quién dividió el mar para que el pueblo pasara? Dios, ¿no? Quebrantaste cabeza de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. ¿Qué significa esto? Bueno,
Asaf está mirando al ejército egipcio como un monstruo, ¿no? Un leviatán, donde dice Dios, tú lo mataste, ¿no? Y nos libraste de él, ¿no? ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. ¿Se acuerdan? Él juzgó a los dioses de Egipto y juzgó también al ejército en el mar. Verso 15 dice, abriste la fuente y el río, ¿no? ¿Quién dio agua a Israel donde no la había? ¿Quién abrió la fuente? Dios, ¿no? Dice, secaste ríos impetuosos, ¿no? ¿Se acuerdan la ocasión en que un río fue secado? El río Jordán, ¿no? Cuando Israel iba a pasar a Jericó. ¿Quién lo hizo? Dios, ¿no? ¿Es bueno Dios con Israel, sí o no? Sí, por supuesto, dice. Y después, en el verso 16, miren, algo que nosotros hoy estamos estudiando y que aún Asaf dice que es necesario mirarlo como una bondad de Dios y es la creación. ¿Sí me entienden? Hay que estudiar sobre la creación, es importante, por lo estamos estudiando, porque Asaf dice, Asaf, él usó de la creación para decir cuán bueno es Dios. Dice así el verso 16, tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol, ¿no? ¿Quién creó el día y la noche? Dios, ¿no? ¿Quién hizo la lumbrera mayor y la lumbrera menor? Dios, ¿no? Para separar el día de la noche y para separar estaciones y todo esto, ¿no? Verso 17 dice, tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú lo formaste, ¿no? O sea, Asaf está diciendo cuán bueno es Dios, ¿no? Que tenemos tiempo de invierno, también nosotros, y tenemos tiempo de verano, ¿no? Ahora sí está recordando lo bueno que es Dios. Es como nosotros, ¿no? Que cuando nos rebelamos contra Él estamos sufriendo, hasta entonces decimos, qué bueno es Dios y mira dónde estoy ahora por rebelde ahora delante de Dios, ¿no? Pero eso sirve a la conciencia, ¿no? Sirve al corazón, ¿para qué? Para volver, para volver a Dios. Así es que la disciplina de Dios sí es buena, ¿ok? Siempre es buena. El propósito es bueno. Como dijo Pablo, no se siente, al principio no se siente como algo agradable, ¿verdad? Después de ejercida, trae frutos, frutos de justicia, ¿ok? Puede leerlo en Hebreos capítulo 12. Bueno, ahí todo eso vamos a leer del verso, ya lo leímos del verso 12 al 17, ¿no? Donde el pueblo pues empieza a venir a un arrepentimiento. Primero fue la disciplina por el pecado del verso 1 al verso 11. Después fue una especie de arrepentimiento del verso 2 al 17 al recordar lo bueno que es Dios. Y el Salmo 18, perdón, 74, concluye del verso 18 hasta el verso 23, los últimos versos, donde Asaf nos dice que el único que puede dar libertad de la esclavitud, o de donde hemos bajado nosotros, el único que puede dar dar libertad es Dios, ¿ok? Porque Dios nos dio sus promesas, en el caso de Israel, su pacto, ¿no? Aunque nosotros tenemos un nuevo pacto, ¿ok? Que es a través de la sangre de Cristo. Pero miren cómo lo expone él, dice, verso 18. Ahora Asaf dice, el único que me puede ayudar es Dios, y él dice, Dios, ayúdanos por tu promesa, ¿no? En pocas palabras. Dice el verso 18. Acuérdate de esto, dice, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Ahora, el nombre de Dios ha sido blasfemado y el enemigo ha afrentado a Jehová, pero ¿quién fueron los culpables de que eso pasara? En el caso en el caso de Asap, pues los hebreos, ¿no? Pero cuando nosotros somos disciplinados y los demás nos ven ahí disciplinados, ¿quién hace que el nombre de Dios sea blasfemado? Nosotros, ¿no? Aun cuando nos dicen, ¿y dónde está tu Dios? El nombre de Dios es menospreciado. ¿Por causa de quién? Por la nuestra, ¿no? Ahora, cuando ya estamos ahí, lo mejor que podemos hacer es levantarnos y decir, Dios, Dios ayúdame, ¿no? Tú eres el único que tiene poder para salvarme, ¿no? Y aún apelamos como Asaf, Señor, ayúdame para que no quiero que tu nombre por mi causa siga siendo blasfemado. Así es que ayúdame, por favor, sácame donde he caído, ¿no? Y en el verso 19 dice, no entregues a las fieras el alma de tu tórtola, ¿no? ¿Cómo se ve Asaf y el pueblo? Como una tórtola, ¿no? ¿Y cómo es una tórtola? ¿Qué es como una tórtola? Una tórtola es un animal peligroso, no es un animal indefenso, que hay alguien dependiente, ¿no? Entonces dice, Señor, ayuda a tu tórtola, ¿no? Ayúdame a mí, que he pecado contra ti, que ahora estoy indefenso. Si tú no me ayudas,
nadie me puede ayudar. Dice, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos, dice. Y en el verso 20 esta palabra es bien importante, ¿no? Mira al pacto, ¿no? Y ahora Asaf sí recuerda el pacto de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces Dios le dijo al pueblo, ¿no? Hey, obedezcan el pacto que he hecho con ustedes, ¿no? Aprovéchenlo, ¿no? Ahora sí se acuerda, ¿sabes por qué? Porque ha entendido las consecuencias de servir a otro amo que no sea Dios, ¿no? Es como nosotros, ¿no? Cuando ya somos disciplinados, hasta entonces nos acordamos, oh Señor, tú me prometiste que si ponía la confianza, la fe en la sangre de Cristo que murió por mí, me ibas a dar vida eterna y me ibas a ayudar. Ayúdame, ¿no? Ahora sí nos acordamos. Ahora eso es bueno, ¿ok? Pero, pero no era necesario llegar a ese punto. Pero ya si hemos caído, pues lo mejor que podemos hacer es como Asaf, acordarnos del pacto de Dios. Y en nuestro caso, en el caso de la iglesia, recuerden que Cristo habló de un nuevo pacto, ¿ok? La salvación es a través de su sangre derramada en la cruz. Cristo dijo que este era su nuevo pacto para salvación, para perdón de pecados. Mira el pacto, dice, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitación de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Asaf dice, restauranos, Señor, por tu pacto. Y entonces el que está afligido, el que está menesteroso, te van a alabar. Verso 22 dice, levántate, oh Dios, aunque Dios siempre está listo para ayudarnos, ¿ok? Pero Asaf lo mira como que si Dios no lo hace, pues él no puede, ¿no? Por eso dice, levántate, oh Dios, dice, aboga tu causa. Dice, aboga tu causa porque siempre que el hombre peca, repito, quien el nombre de quien es blasfemado es de Dios, ¿no? Se aboga tu causa, dice, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Verso 23, no olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente, sí. No solamente el pueblo hebreo sufrió, sino que el nombre de Dios fue todos los días blasfemado. No solamente el pueblo hebreo sufría, sino que el santuario donde estaba la presencia de Dios fue destruido, ¿no? No solamente el pueblo no servía a Dios, sino que ahora servía a un amo que le estaba causando la muerte, ¿ok? Y todo esto porque el pueblo, en el caso del pueblo hebreo, quiso experimentar o quiso ser como las otras naciones y no aprovechó servir a Dios. Creo que sí entendimos el caso, ¿ok? Es sencillo. Este es un buen ejemplo de la diferencia que existe entre servir a Cristo como nuestro Señor, haciendo lo que Él dice, o dejar de servirle a Él. Si dejamos de servir a Él, automáticamente servimos a un amo diferente, ¿ok? No sé si usted lo entiende. Algunos dicen, bueno, yo no sirvo a Cristo, pero no hago nada malo. No, no. La Biblia dice que si usted y yo no servimos a Cristo, automáticamente servimos a otro amo que es el pecado. En este asunto no hay un punto intermedio. En una ocasión Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Se acuerdan un texto de esos en los evangelios? Así es que si servimos a Cristo, tenemos sus bendiciones. Si no queremos que Cristo sea nuestro Señor, cosecharemos las consecuencias de servir al pecado porque lo estamos haciendo voluntariamente, porque el pecado en realidad dice la Biblia que no tiene poder sobre nosotros ya. Cristo nos ha libertado del poder de pecado. En pocas palabras, sí tenemos la capacidad de servir a Cristo. Él quiere que aprovechemos sus instrucciones, su palabra, que la escuchemos, que no la apreciemos, su servicio, todo lo que nos ha dado, pues. Y que sí, nos parece tedioso a veces, ¿no? Sentimos que nos cansamos, sentimos que es duro, ¿no? Pero no olviden que Cristo dijo que en realidad su yugo era fácil de llevar, que su carga era ligera, ¿no? En realidad sí es así. Ahora, si no lo queremos creer y reconocer y aceptar, entonces te estás exponiendo a que Dios permita que sirvas al otro amo. Y ese sí te va a poner carga pesada, ¿ok? Y cuando estés ahí, vas a tener que clamar como Asaf. Y repito, Dios no quiere
que pase eso. Vamos a hacer una oración, que el Señor nos ayude. Usted puede leer el Salmo 74 una vez más y tal vez obtenga algo más que no hablamos, pero ahí está un salmo de instrucción, el lamento de un creyente ante el silencio de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias esta tarde porque una vez más nos habla, Señor, y nos muestras que las cosas que antes escribieron también fue para nosotros en este tiempo, para que no caigamos de la misma manera, Señor, para que no cometamos los mismos pecados, para que no suframos las mismas consecuencias. Padre, ahora te pedimos por Jesucristo que ayudes a nuestro necio corazón, aunque, Señor, que queramos aprender, que queramos entender, Señor, que queramos ser fieles a ti, obedientes, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos por el nombre de Jesucristo. También te pedimos por los hermanos que no están presentes. Bendice donde quiera que estén y que también ellos puedan entender la necesidad que tienen de juntamente con nosotros consagrarnos y santificarnos más para ti. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a venir entonces al tiempo de